voy a averiguar bien porque de lo contrario, yo creo que pues aprovechando, y ese era lo que le quería comentar, tal vez envío un enlace a todos ustedes ahí en el grupo de WhatsApp, les voy a comentar bien y les voy a ampliar la información para que ustedes llenen ese formulario y me consignen sus datos, nombre, carnet, número de teléfono Ah, y para entrarle por esa otra vía. Para... exactamente, sí, porque si no, si esperamos a la facultad, primero llegamos a mitad de curso y no nos van a enviar la base de datos. No, Entonces, yo creería de que mejor de esa forma y yo los voy a estar molestando, que todos me llenen ahí pues, digamos, sus datos para yo tenerlos pues automatizar todo esto y podamos iniciar de una forma más rápida, digámoslo así, pues economizar tiempo, ¿verdad? Entonces, Lick, lo voy dejando. Cualquier cosa no me tenga avisa, pena, yo voy a estar le agradezco pendiente. mucho. Un placer, Lick. Bueno, mientras eso sucede, pues qué tal si entramos a la resolución de dudas, porque el tiempo apremia y ustedes tienen muy poco tiempo realmente, una media hora, a diferencia de cuando están en la jornada esa de que termina a las 8 de la noche la clase, ahí sí ya nos podemos extender hasta mañana si quieren. Pero bueno, ¿alguna duda? Lo que yo estoy admitiendo. No puede ser que no tengan dudas, señores. O también está la clase que no da lugar a duda. A sentir todo un pavo real yo creyendo que mis alumnos todo lo comprenden, que no hay ninguna duda. Le hago una pregunta. Díganme. Para efectos de examen, la definición o las definiciones que sigamos teniendo de parte suya van a ser siempre la de Rubén Contreras, Eh, tal y como la del no, tema de... no. Mire, pues, usted no fue alumno mío. No, hasta hoy. Bueno, mire, pues, yo en los exámenes doy las definiciones y lo único que necesito, es decir, doy algunas definiciones correctas y unas definiciones que no lo son. Lo que usted tiene que hacer a la hora de contestar es señalarme si la definición que yo estoy dando es correcta o no es correcta, pero no a la luz de un autor, sino a la luz de la ley. Es decir, mis exámenes, todos mis exámenes giran alrededor del código, básicamente, y algunas cosas que yo he dado en clase, que probablemente no están en el código, pero que yo las he explicado en la clase. Por eso es importante que ustedes vean la clase y que participen. Y de allí voy sacando yo las preguntas que voy a hacer en el examen. Entonces, todos sus compañeros que fueron mis alumnos en el semestre pasado saben perfectamente cómo se hacen los exámenes, son fáciles, a veces a veces por prisas, a veces por no estudiar lo suficiente, se equivocan, pero no debieran de equivocarse. Mis exámenes de verdad que son muy sencillos. Lo único que yo exijo de mis alumnos y trato de ver cómo los ayudo a desarrollar es la lógica jurídica. Y la lógica jurídica solamente se puede desarrollar leyendo. Porque cuando estamos hablando de lógica jurídica, estamos hablando de interpretación de la norma. Es decir, hay muchas preguntas que se resuelven solo con lógica, pero porque tenemos el conocimiento. Hay otras preguntas que, pues ustedes como se van a examinar con el código abierto, miran
miran su código, leen las normas, pero hay algunos que no le entienden. Yo en clase siempre explico las normas, pero hay algunos que no entran a clases. Hay otros que no se meten a este enlace y entonces a la hora del examen no saben nada. Hay malos veo. Bueno, pero eso no me interesa. Dígame, por favor. ¿Me quería preguntar algo? Sí, sí. De acuerdo a la clase de hoy, usted dijo que, bueno, en el artículo 1251 aparecen 3 requisitos para la validez del negocio jurídico, que es capacidad, consentimiento y objeto lícito. Pero usted Sí. agregó una cuarta, que es la causa. Entonces, a la hora del examen, tomemos en cuenta lo que dice en el artículo o lo que usted nos dio en clase. Yo agregué, ¿qué cosa dice? La causa o la razón, que también es La otro causa, requisito. como la vamos a estudiar más adelante, van a ver ustedes que la causa es un requisito esencial de validez de todo contrato. La causa es el motivo, la razón por la cual se está celebrando un contrato. Y el hecho de que el artículo 1251 no regule la causa, en los códigos anteriores la causa era parte de los requisitos esenciales de validez. No sé por qué razón la quitaron. Sin embargo, a lo largo de todo nuestro curso vamos a ver que la causa es determinante. Vamos a ver cómo un contrato que adolezca de una causa es un contrato nulo de pleno derecho. O sea, la causa es el cuarto requisito esencial. Por eso yo hago énfasis en eso. El artículo 1251 señala que requisitos esenciales de validez son el objeto lícito, la capacidad, el consentimiento, y luego yo les digo, y la causa. Entonces, la causa, definitivamente, en mis exámenes creo que pregunto a veces algo de la causa. Es un requisito esencial de validez. Entonces, ustedes tengan siempre presente que requisitos esenciales de validez son esos 3 que mencioné y además la causa. Porque cuando entremos al estudio del contrato, entonces van a ver ustedes cómo la causa es determinante. Entonces, ¿por qué no la puso el legislador? La verdad no lo entiendo. Tal vez porque era una cuestión tan elemental o se le pasó por alto, ¿verdad? Pero la causa es un requisito esencial de validez de todos los contratos, de todos. Gracias, Josué. Gracias, Lick. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen, este es el espacio en el que yo puedo resolver dudas, en el que puedo ampliar cosas que no les quedaron muy claras. Dígame. Sí, licenciado, Brian. buenas noches. Una consulta. Fíjese que usted mencionaba en el artículo 1256 que es autonomía de la voluntad de las partes. Yo también tenía entendido, y usted me podría aclarar un poquito, con respecto al principio de la libertad de la forma. Ahí entra también, ¿verdad? Claro, pero lo que pasa es que cuando estamos hablando de la autonomía de las partes pueden contratar como se les dé la gana. Pueden celebrar cualquier tipo de negocio, el que quieran, siempre y cuando no sea contrario a la ley, no sea contrario al orden público y tenga todos sus requisitos esenciales de validez. Vamos a ver contratos que además de los requisitos esenciales de validez tienen otros requisitos. Sin esos requisitos tampoco nacen a la vía jurídica, pero son contratos muy especiales. Los contratos en su totalidad tienen que tener los requisitos que establece el 1251 agregándole la causa. Todos los contratos. No puede haber un contrato que no tenga uno de esos requisitos. En cuanto a la forma, vamos a ver que en Guatemala existen contratos que se celebran en escritura, es decir, por escrito, y otros verbalmente.
Y entonces vamos a ver cómo las partes tienen la facultad de escoger la forma en la cual se va a celebrar el contrato. Realmente quiero que entendamos esto. Cuando hablamos de contrato, no estamos hablando de un papel. Cuando estamos hablando de contrato, estamos hablando de un acuerdo de voluntades. Y ese acuerdo de voluntades se puede plasmar en un documento o puede ser verbalmente. Pero en sí, el contrato no es eso. No son los documentos. El contrato es lo que las partes han convenido. O sea, es ese convenio entre las partes lo que constituye el contrato. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando estamos hablando de la libertad de forma, estamos hablando no propiamente del principio de la autonomía de la voluntad de las partes, pero sí forma parte de ello. Es decir, el principio de la autonomía de la voluntad de las partes es el género, digamos. Y la libertad de forma ya es cómo las personas escogen cómo van a darle validez a su contratación, cómo van a plasmar ese contrato, si lo van a hacer verbalmente o lo van a hacer por escrito. ¿Sí, Brian? Muchas gracias. ¿Quién más? Es que ya la letra me sale pequeña, o es mi excusa para decir ya estoy medio chocolatón. Pablo Elías. Buenas noches, Lick. Qué Sí, buenas gusto noches. estar en su curso. La primera Gracias. vez que estoy en su curso, pero me fascina la forma en que usted está impartiendo el curso. Bueno, pues, qué bueno. Tengo una consulta. Digamos, la persona que fallece deja un testamento. ¿Ese podría tomarse como un contrato unilateral? No. Mire, pues, vamos a ir por partes. No existe contrato unilateral. Todo contrato es bilateral. Todo contrato es bilateral. El testamento es un acto de última voluntad. No es, obviamente no es contrato, ni tampoco es es un negocio jurídico. Sencillamente es una declaración de última voluntad. El testamento no forma parte de nuestro curso precisamente por eso, porque no cae dentro del negocio jurídico, no es un negocio jurídico. Desde luego, esa declaración de última voluntad va a dar lugar al nacimiento de derechos y obligaciones, pero no es negocio jurídico, ni unilateral ni bilateral. ¿A quién tenemos aquí? A Guillermo, creo, ¿no? No sé qué dice, lo que pasa es que me aparece ahí la cantidad de alumnos que están en el enlace. Pero, por favor, ¿cuál es su duda? Quien me levantó la mano es el único. Licenciado, buenas noches, Buenas gusto noches. saludarlo. Buenas noches. Es que yo solo veía aquí, pero no era Guillermo, obviamente. Y Libaldo Lepe. Sí. A ustedes parece Lepe. Solo para Lepe. Solo es para ratificar. Cuando hay un acuerdo de voluntad, solo cuando se manifiesta en una de las partes, estamos ante un negocio jurídico unilateral. Correcto. Ahora, cuando ya hay dos acuerdos de ambas partes, estamos frente a un contrato. No dos acuerdos, dos voluntades sobre un mismo acuerdo. No pueden ser varios acuerdos, ¿verdad? Recuérdense que en un contrato puede haber varias cosas. En un contrato de compraventa de bien inmueble, por ejemplo, se pueden vender 3, 4, 5 inmuebles. O se puede hacer una venta, una donación. Es decir, podemos meterlo dentro de un mismo contrato. Pero cuando estamos hablando de eso ya es telar muy fino para verlo más adelante. Cuando estamos hablando de contrato, estamos hablando de el acuerdo pleno, vamos a ver más adelante, de dos
voluntades, dos voluntades que se juntan en un momento determinado porque se pusieron de acuerdo. Ya, pero el martes vemos ya eso. ¿Usted es pariente de unos ingenieros Lepe, no? No tengo idea, Alex. Ah, bueno, eso es lo malo de los capitalinos. Nosotros en el pueblo sabemos, conocemos nuestro árbol genealógico hasta el tatarabuelo. Marcos. Buenas tardes, Lick. Mucho gusto. Solo tal vez a mí no me queda un poco clara la diferencia, o no sé si yo estoy entendiéndolo mal, que el contrato es parte del negocio jurídico, o sea, Sí. hay más formas de negocios jurídicos. Solo dos. Solo dos. Okay. O sea, solo hay dos formas de negocio jurídico. Negocio el contrato jurídico unilateral y negocio jurídico bilateral. Ok, perfecto. Entonces ya el contrato entra entre la bilateral. Ahí por lo que me decía Josué, que no conoce ni a sus hermanos, y yo creo que tiene toda la razón. Tengo mi compadre que un día nos estaba contando que su abuelo tuvo como 35 hijos, algo así. Y entonces viene mi mujer así algo torpemente, que no sé por qué lo hizo, pero lo hace y le dice, y todos reconocidos, le dice, y le contesta el otro, de vista. Bueno, tiene razón Marco, a veces uno reconoce a los parientes solo de vista. Muchísimas gracias, Lick, por la aclaración. Bueno, se cuida Marcos. Igualmente. ¿Alguna otra pregunta, señores? Dígame. Baker. Buenas noches, licenciado. Dice que la verdad no me quedó claro ese del contrato unilateral. ¿No hay contrato unilateral? Entonces no es contrato, sería el negocio. Mire, no, hombre, mire pues, el contrato es bilateral. ¿Ya? El negocio jurídico puede ser unilateral o puede ser bilateral. El negocio jurídico bilateral se conoce como contrato. No puede haber contrato de una sola persona. Ya, para que haya contrato tiene que haber dos o más. Porque recuérdense que cuando estamos hablando de contrato, el prefijo co quiere decir dos o más. Contrato es el trato de dos personas. Cuando estamos hablando de contrato, estamos hablando de consentimiento. Y cuando estamos hablando de consentimiento, es el acuerdo de dos personas. Usted no puede emitir el consentimiento de usted mismo. Eso solo lo hace Teco, ¿va? Cuando hace negocios consigo mismo, con mí mismo, dice él, ¿va? Eso no se puede. Un contrato tiene que ser entre dos o más. Un ejemplo de negocio jurídico, pero mire usted, ahí en la clase les di 25 ejemplos. Regrese a la clase y luego me dice usted. En el libro de Rubén Contreras les dije, en la clase, tiene un montón de negocios jurídicos que hay en el Código Civil. Y eso lo mencioné en la clase. Denle una revisadita a la clase, por favor. Y si tiene el libro de Rubén Contreras, pues valdría la pena que le den una leidita. No compre el libro solo por comprar, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre del libro? ¿Perdón? ¿Cuál es el nombre del libro? El libro se llama Obligaciones y Negocios Jurídicos Civiles. Ahí está. Ahí. O si quieren comprar el de Vladimir Aguilar, ahí está, el negocio jurídico. Cualquiera de los dos.
cuando entremos a contratos, especialmente contratos, no ahorita que estamos viendo algo en negocio jurídico, vamos a usar un libro de texto, y ahí sí yo preferiría el de Rubén Contreras. Luego les voy a explicar por qué. En la página 191, Rubén Contreras hace un listado de negocios jurídicos unilaterales. Comienza por la promesa de recompensa, títulos al portador, gestión de negocios, identificación de persona, cambio de nombre, reconocimiento de hijo, renuncia de derechos, desmembración para sí mismo, unificación de inmuebles del mismo propietario, constitución de servidumbres entre inmuebles del mismo propietario, revocación de mandato, renuncia de mandato, revocación de donación, revocación de comodato, revocación de depósito, rescisión unilateral de contrato de servicios profesionales, rescisión unilateral de contrato de obra, renuncia de depósito, y aún hay más. En total hay 23 negocios jurídicos unilaterales. En la clase sí los enumeré todos. Dígame. Buenas noches, licenciado. Yo tengo una duda noches. y es respecto al silencio. Y usted explicó en la clase, pero el artículo 1253 trata de ampliarlo un poco más. Entonces dice que el silencio no se considera como manifestación tácita de voluntad, sino en los casos en que existe. Y yo quería preguntar en qué casos Dejemos existe. ese artículo cuando entremos al contrato. Ahí les voy a explicar en qué consiste eso. Ahorita no me lo van a entender, pero a lo que se está refiriendo la norma es que para que exista ese negocio tiene que haber una voluntad declarada de manera expresa. Que por eso yo les decía a ustedes, nosotros oíamos mucho eso antes, yo casi no lo oigo, que decían el que calla otorga. Nada, eso por lo menos en el derecho civil no es así. El que calla, pues no podemos saber cuál es su voluntad. Entonces, a eso se está refiriendo esa norma, pero me voy a extender un poco más adelante. Entiendo, licenciado. Muchas gracias. Estamos hablando de que una persona guarda silencio, no podemos decir, bueno, como no dijo nada, entonces quiere decir que sí. No, eso no es así, ¿verdad? Es decir, si no dijo nada, no dijo nada. Muchas gracias, licenciado. No, Ramiro, no es cierto. Sin papel no hay obligación, no es así. Los negocios jurídicos, tanto unilaterales como bilaterales, pueden ser verbales. El problema con lo verbal es que es difícil probar que existió un negocio, pero se puede. Es decir, la ley nos establece en qué casos uno puede buscar la prueba. Y yo les voy a hablar cuando hablemos de ese tema, que tenemos que tocarlo, y cuando hablemos de los contratos verbales. Entonces, ahí les voy a explicar algunas maneras en las que se puede constituir prueba. El abogado tiene que ser creativo, tiene que tener chispa y todo para poder constituir prueba. Adelantándome un poco, algunos de ustedes, de los que no pagan en tiempo su tarjeta de crédito o el crédito que les han otorgado, de repente los llaman por teléfono. Y yo siempre he dicho, cuidado con lo que dicen por teléfono, porque esa llamada la están grabando. Y si en esa llamada le dice el de la tarjeta de crédito, mire, usted debe ya 3 meses de la tarjeta de crédito, y así de amables que son, le dicen a uno, usted no sea delincuente, pague, y así lo comienzan a tratar mal a uno. Pero eso tiene una razón de ser, y la razón de ser es sacarlo a uno de quicio. Es decir, cuando
Cuando a mí alguien me comienza a insultar, se me sube el mosh y no pienso. Y entonces comienzo a actuar indebidamente. ¿Qué es lo que buscan? Que uno les diga, no, mire usted, yo debo pues, pero ahorita no puedo pagar, voy a pagar cuando tenga dinero. Ya reconoció la deuda. Es decir, lo que buscan con esas llamadas telefónicas es que uno reconozca la deuda. ¿Y qué importancia tiene reconocer la deuda? Pues en el semestre pasado, ¿se recuerdan? Vimos la prescripción. Un negocio, una obligación que estaba por prescribir, si la reconocemos, todo el tiempo que hemos ganado para liberarnos de ella regresa a cero. Entonces, lo que se busca con eso es que uno caiga en la trampa y acepte la obligación. Entonces, pero eso ya lo tratamos en el semestre pasado. Voy a tocarlo cuando lleguemos a la rescisión de los contratos. Y ahí pues vamos a volver a explicar. ¿Alguna otra pregunta? Pues fíjese, Walter, que no hay ningún problema. Ahí en ¿cómo se llama? En YouTube están grabadas todas mis clases del semestre pasado. Todo lo que es el curso de obligaciones. Y también está grabado el de contratos. O sea, si alguien quiere adelantarse a la clase, pues solo se mete a YouTube, me busca y ahí va a encontrar mis clases. Y les digo, bueno, son las cosas que ocurren. El año pasado solo tuve, no, perdón, el semestre pasado tuve poquísimos alumnos. Había en las 3 secciones, no sé, 250 probablemente. Sin embargo, tuve 42,000 visitas en esa página de personas de Sudamérica, de Centroamérica, de las privadas de aquí de Guatemala. Y aparece como Héctor Ortiz Peláez, Derecho Civil, algo así. Le vamos a pedir favor a ¿cómo se llama? A Manuel Valiente para que nos diga exactamente el nombre. Yo no me meto ahí. Lo que pasa es que a un grupo de alumnos que tuve hace 2 años, se les ocurrió subir eso a YouTube. Y la sorpresa para ellos, porque yo ni lo sabía, yo ni sabía que estaba ahí en YouTube, hasta que alguien me comentó que iban como 13,000 y pico de visitas. En el año terminé con 113,000 visitas, algo así. Entonces digo, bueno, mis clases las están escuchando algunos otros. Fíjese que me estaban diciendo que le pagan a uno. No, yo no lo hago por ser influencer ni porque me paguen absolutamente nada. Sencillamente yo doy mi clase, a estos alumnos se les ocurrió colgarlo ahí y ahí están. Entonces, los que fueron mis alumnos tienen las grabaciones. Los que no fueron mis alumnos, bueno, ahí los pueden buscar. De hecho, Lick, yo los he visto. Yo anteriormente, el semestre pasado, vi el negocio jurídico y a través de sus clases me fundamentaba un poquito más porque me tocó Misco. Entonces ahí se me complicaba mucho entender a la licenciada. Entonces busqué por YouTube y apareció usted, decía San Carlos. Y precisamente este año me lo encontré aquí en la casa de estudios. Pues ya ve, pues ahí existe todo ese material para poder estudiar, ¿verdad? Y entonces ya tienen el chivo. Si quieren adelantar las clases, pues ahí las van a poder encontrar. Si se pierden algo, ahí las encuentran.
Y les digo, para mí fue interesante tener visitas de estudiantes de Argentina, de Chile, Perú, no me recuerdo qué otro país de Sudamérica, de México tuve un montón de visitas y sí, de México cabal y bueno, pues con todo el mundo pues hace sus observaciones y pues todas las observaciones creo que fueron buenas y algunos haciéndome preguntas, ¿verdad? Yo no sabía que eso estaba, se había colgado ahí en esa página y entonces a algunos no les pude contestar, pero en cuanto me enteré de eso, pues ya comencé a contestar. Me llamaron algunos abogados que no son abogados de la San Carlos y también pude interactuar con ellos para algunas dudas que tenían, ¿verdad? Lo que pasa es que son 36 años de docencia dando el mismo curso y 36 años litigando en el tema de derecho civil y bueno, lo que no aprende uno leyendo lo aprende en la práctica. No, mentira, uno tiene que tener práctica y el libro a la par, ¿verdad? Solo si es uno buen abogado. Pero bueno, no estamos hablando de mí. Bueno, ya comenzó la otra clase, dice Ramiro, entonces yo los dejo, ya no hicieron más preguntas. El día martes, pues, nos vemos en la próxima clase. Ahí sí ya entramos a contrato, ya vamos a tener bastantes normas. Por favor, que no les falte su código. El libro, no importa, recuérdense que el libro solo es de apoyo. Con venir a mis clases y leer su código, yo creo que es también ya suficiente. Cuídense, nos vemos el martes. Ya terminó. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciado.